how you should. By the way, this is my other problem with death penalty. It takes too long, too many appeals. Expensive. It should be public. It should be quick. It should be televised. Honestly, that's like what we should be doing, and I agree. It should be public And should be public televised. square. By the way, you could sell. You could fund force the kids government to watch it. You could have like brought to you by Coca-Cola. And no, I'm not kidding. By the way, I would totally tune in to see someone get their head chopped off. And you know what? I want to watch that execution. That'll make my day better. I want to see him on a public block and get him be publicly executed. And I think that would be justice. You think children should have... Andrew's saying don't make kids watch it, and I think, no, the absolute I think opposite. at a certain age, it's an initiation. 16, if you can drive, you can watch No, but hold it. on. You should see it. What is the age? At what age should you start to see public executions? 16. I think you could do it earlier. I think you maybe at age 12, Whenever- like 6th grade or so. You are a person, they're old enough to... You don't need to like really wallow in it and have them be broken on a wheel or anything. But if it was something like chopping, if we had a guillotine or something, we have kids who are 14 who are committing carjackings 100%. in cities and doing Yes. bad stuff. And I think you're if you probably sent the right. Maybe message they'll- to them, if you do a bad crime, you will die, and it will be like this, and that No, will but be just- you. just But I think it would be tears a down. positive message. So If my you- argument would be younger people get involved with that because they're around older people who do those things. Charlie Kirk no murió como héroe, murió como mercancía política. La escena fue brutal. Un disparo certero en el cuello, en pleno escenario universitario, bajo reflectores, con cientos de celulares transmitiendo en vivo. El grito del público se mezcló con el eco seco del arma. La sangre corrió frente a las cámaras. El caos se desató. Los paramédicos corrieron con las manos empapadas, tratando de tapar lo imposible. Lo que debería de ser un meeting se convirtió en un espectáculo literalmente de horror. If anyone in the sound of my voice celebrated even a little bit at the news of this shooting, I would beg you to look in the mirror. That's a lot of people you told Y apenas unos segundos después del balazo, antes de que el cuerpo ni siquiera llegara a una ambulancia, ya había alguien que estaba escribiendo el libreto. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Ese fue el verdadero disparo, no el que atravesó la carne, sino el que perforó la memoria colectiva. Y mucho ojo, bajo ninguna circunstancia se puede justificar violencia y no me voy a cansar de repetirlo. El odio no se cura con más odio. El odio se combate con inteligencia emocional, con debate sano, con confrontación ideológica. Lo que ocurrió en Utah es un crimen que debe de condenarse, pero condenar la violencia no significa callar quién fue Kirk ni blanquear sus abusos. La decencia no es silencio selectivo, la decencia es consistencia. Y la consistencia obliga a ver la ley de causa y efecto. Toda acción trae una reacción. Kirk vivía de vender odio y con cada discurso inflamaba la mecha. We know that the American dream is dying, and I have no such... It doesn't give me joy to say that. I'd love to lead Monday with a really uplifting, positive story. And I certainly looked, but this is the first time in American history where we now have 15% of the whole nation that was born somewhere else. We are not a nation. We are increasingly just a temporary meeting place. I'm not just talking about illegal immigration. We have way too many legal immigrants coming into this country too. 1.5 to 1.6 million legal people coming in. Se convirtió en una bomba de tiempo. No fue un pacifista silenciado por pensar distinto. Fue un incendiario que sembraba división incluso dentro de su propio movimiento. Y aunque su muerte es injustificable, también es inevitable entender que él mismo multiplicó las probabilidades de que el odio que promovía se devolviera como un boomerang. Y aquí aparece Trump con su teatro de siempre. Frente a cámara, solemnidad forzada, Charlie era muy importante, alguien que dio todo por el país. Palabras medidas, rostro compungido, tono presidencial. Pero bastaron unas horas para que cayera la máscara. Las cámaras lo captaron bailando en un partido de los Yankees en Nueva York, celebrando como si nada hubiera sucedido. Mientras que la familia de Kirk lloraba, mientras sus seguidores encendían velas, el supuesto líder que prometió luto estaba haciendo el ridículo en un estadio, riéndose con música de fondo y pasándola muy bien. Y esa contradicción es el corazón del culto. Vender dolor en cámara y fiesta en privado. Fabricar mártires para la propaganda y después desecharlos como si fueran utilería de campaña. La pregunta es brutal. ¿Cuántos van a repetir el guión de mártir y cuántos van a atreverse a decir la verdad? Que Charlie Kirk no fue un héroe caído, sino una pieza de ajedrez que cosechó el odio que ayudó a sembrar y que Trump lo utilizó en vida y en muerte con la misma frialdad con la que después bailó en un estadio de béisbol.
En este episodio, yo voy a mostrarte cómo un asesinato brutal se ha convertido en espectáculo, cómo el régimen ya está utilizando la muerte de Charlie Kirk para fabricar un mártir que no existe y cómo ese mismo libreto sirve para distraer del caso Epstein, que es el verdadero incendio. Yo soy Poncho de Anda y les quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se sumen a esta comunidad y me ayuden a que cada vez más personas puedan abrir los ojos, porque mientras Donald Trump convierte un asesinato en propaganda y bloquea archivos que podrían hundirlo, más urgente se vuelve romper el silencio. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? La escena fue digna de una película de horror, pero real. Utah Valley University, aire libre, público joven, Kirk en el escenario hablando contra el marxismo cultural. Y de pronto, un chasquido seco. La sangre que corre, los gritos que revientan, los videos se viralizan en segundos, los noticieros corren a ponerle nombre. Asesinato, Fox, Newsmax, incluso CNN, todos repiten la misma palabra. There is an assassination cult. We've seen the polling on it. 55% of liberals think it's okay to politically assassinate people. All right, so you see it bubbling up on the internet. Pero ahí está el truco. No fue un asesinato político en el sentido histórico. No mataron a un presidente, no mataron a un líder electo, no cayó un jefe de Estado. Cayó un agitador pagado por multimillonarios para sembrar odio en campus universitarios. Decir asesinato es elevarlo, es darle aura de mártir. Y eso es exactamente lo que Trump quiere y necesita. Porque mientras todo el país discute si fue víctima de un magnicidio, nadie se pregunta por qué la Casa Blanca sigue bloqueando la publicación completa de los archivos Epstein. Nadie pregunta por qué Newsmax trata de pintar a Ghislaine Maxwell como una víctima. Nadie se pregunta por qué Fox repite constantemente que los demócratas quieren sangre. 55% of liberals think it's okay to politically assassinate people. La tragedia de Kirk es la cortina perfecta. Y no es coincidencia. Trump sabe jugar con el dolor y la fabricación artificial de un mártir. Well, thank you very much. And you see the spirit from the hostages, and that's what they are, as hostages. They've been treated terribly and very unfairly, and you know that, and everybody knows that. And we're going to be working on that soon. The first day we get into office, we're going to save our country, and we're going to work with the people to treat those unbelievable patriots, and they were unbelievable patriots and are. You see the spirit just cheering, they're cheering while they're doing that, and they did that in prison, and it's a disgrace in my opinion. Trump necesita mártires para movilizar a su base, necesita tragedias para justificar mano dura, necesita enemigos para no hablar de sus propios pecados. La muerte de Kirk cayó como anillo al dedo. Y aquí está el detalle que los medios tradicionales no se atreven a decir. Kirk murió por el mismo veneno que estaba vendiendo. Defendió las armas como dogma, justificó muertes inocentes como racionales, fantaseó con juicios tipo Nuremberg para médicos trans, pedía erradicar de Estados Unidos a todos los inmigrantes de origen hispano. Su discurso normalizó la violencia y la violencia no perdona. How you by the way, this is my other problem with death penalty. It takes too long, too many Too appeals. expensive. It should be public. It should be quick. It should be televised. Where- By the way, you could fund Force the kids government. to watch it. You could have brought to you by Coca-Cola. And no, I'm not kidding. By the way, I would totally tune in to see some get their head chopped off. And you know what? I want to watch that execution. That'll make my day better. Y aquí hay otro giro en torno a esta historia. Hay teorías que señalan a que el asesino no fue un loco aislado. Hay videos que muestran personas detrás, gesticulando, dando señales extrañas justo antes del disparo. Señales que se utilizan en el ejército. Un lenguaje corporal en código. ¿Casualidad? ¿O parte de un montaje más grande? Esa pregunta está abierta. Y esa es la que más aterra al régimen. Porque si la tragedia fue manipulada, entonces no es solamente un crimen, es una operación política. Fue un espectáculo sangriento a plena luz del día. En minutos los clips ya estaban invadiendo todos lados. TikTok, Twitter, Instagram, millones de visitas, un loop interminable de sangre, gritos y estampida. Y las cadenas nacionales ya tienen el rótulo listo. Asesinato. Lo elevan a magnicidio. Como si Kirk fuera un jefe de Estado. Como si hubiera caído un presidente en acto de servicio. Pero no lo era. Era un operador pagado por millonarios. Era un operador que se dedicaba a polarizar a los campus de las universidades. Un agitador profesional. Llamarlo asesinato político fue el primer disparo a la memoria. Convierte a un agitador en mártir y abre el libreto de propaganda. El nombre del tirador aparece en menos de 36 horas. Tyler Robinson, de 22 años, detenido en Utah. Aparentemente republicano, aunque aún no se ha confirmado al 100%. Aunque sí hay fotos de él que lo muestran con camisetas MAGA posando en meetings. El tiro no llegó de afuera, llegó de adentro. Y esa sola frase, vino de adentro, es la que el poder no soporta. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah.
porque rompe el guión de mártir perseguido y revela el incendio interno. Aquí importa quién cayó, porque no fue un pacifista. Fue un hombre que en el año 2023 defendía frente a público y cámaras que vale la pena aceptar muertes con armas como costo para mantener la segunda enmienda. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe. Eso no lo dijo como metáfora, lo dijo como ecuación. When have I ever said anything that's hateful? Fue también quien llegó a decir que deberían de regresar a las ejecuciones públicas, ser televisadas en horario estelar y hasta patrocinadas por marcas como Coca-Cola, como si la pena de muerte pudiera convertirse en un show de entretenimiento y negocio publicitario. You could Force fund the kids government. to watch it. You could have brought to you by Coca-Cola. And no, I'm not kidding. By the way, I would totally tune in to see some get their head chopped off. Él fue quien impulsó Professor Watchlist, un directorio de persecución con nombres y fotografías de docentes diseñado para que sus seguidores acosaran a estos maestros en las universidades. Ese era Kirk, incendiario profesional, agitador por encargo, pieza del ajedrez en el tablero del trumpismo. Y como si el perfil no bastara, la maquinaria mediática le puso más maquillaje. Horas después del disparo, mientras el país todavía procesaba las imágenes, los ecos de la extrema derecha ya repetían el nuevo libreto. El asesino era radical de la izquierda, era parte de una conspiración para silenciar a un líder conservador. La mentira circuló en foros, en noticieros aliados, en podcasts. Manual viejo, inventar identidad, fabricar enemigo y tapar factura interna. El mismo libreto que vimos en el año 2022, cuando atacaron al esposo de Nancy Pelosi, que en lugar de reconocer la violencia, fabricaron teorías de amantes secretos y conspiraciones absurdas. Lo desmintieron línea por línea, pero ya habían sembrado la duda. Esa es la técnica. Si el agresor complica tu narrativa, cámbiale la etiqueta y pásale la factura siempre a la izquierda. Mientras tanto, lo que realmente podría hundir a Trump sale de cuadro. Con el país debatiendo si Kirk fue un mártir, los archivos Epstein siguen bloqueados. Documentos que podrían exponer redes de poder enterradas bajo la llave presidencial. En paralelo, se instala en la pantalla chica la idea de que Ghislaine Maxwell podría ser una víctima. And she's also been subpoenaed by the Oversight Committee. I think this is great. I do have a feeling that she just might be a victim. She just might be. There was a rush to judgment. There was a lot of chaos there for a while. All right, granted, she hung out with Jeffrey Epstein, and I know that's apparently not good, but she's in jail. Un delirio empujado en espacios como Newsmax y viralizado en las redes sociales. Confusión fabricada, compasión artificial hacia el cómplice de Epstein. La sangre de Kirk funciona como telón. Tapa nombres, favores y silencios que el poder necesita ocultar. La secuencia expone el método con crudeza. Paso número 1. Sube un cadáver útil al altar del magnicidio. Paso número 2. Si el tirador es de los tuyos, reinvéntalo como enemigo externo. Paso número 3. Cambia el foco lejos de los documentos que pueden explotar. Y detrás de todo, el historial del propio mártir fabricado. Justificar muertes como racionales, pedir ejecuciones públicas televisadas con patrocinio, fletar autobuses a una insurrección, publicar listas negras de profesores. No cayó un santo, cayó el operador que ayudó a normalizar la violencia y que terminó devorado por ella. Digámoslo sin pelos en la lengua. Bajo ningún motivo podemos aplaudir que Charlie Kirk haya muerto. Detrás de él queda una familia rota, un padre y un esposo que ya no está, un ser humano silenciado a balazos, y es injustificable. La violencia política nunca se debe de celebrar, pero también hay que dejar muy claro que no tenemos que callar sus abusos porque fue víctima de un crimen. Condenar la violencia no significa blanquear a quien la promovió. La decencia no es un silencio selectivo, la decencia debe de ser consistencia. Y la consistencia obliga a ver las cosas tal y como son. Lo que está en juego no es la memoria de un agitador, es el futuro de un país. Porque mientras discuten si fue asesinado o fue un magnicidio, Trump ya está preparando la jugada. Usa la tragedia para endurecer las leyes de censura, para vigilar redes sociales, para arrestar voces incómodas, convertir un baño de sangre en un permiso para callar. Ese es el verdadero peligro, que la sangre de Kirk no se está utilizando para hacer justicia, sino para fabricar obediencia. Y la pregunta que te dejo es para que reflexiones. ¿Cuántos más van a seguir tragándose el guión y cuántos más se van a atrever a romperlo y aceptar que están siendo manipulados? La sangre en Utah no fue solo la de Kirk, fue la tinta con la que el poder está reescribiendo la historia. Si este episodio te sacudió, dale un like, compártelo y suscríbete, porque mientras más personas entiendan que la muerte de Charlie Kirk no fue un accidente aislado, sino un guión escrito para tapar verdades más oscuras, más difícil va a ser que normalicen el culto del poder. Este canal dice lo que otros callan, con datos, con hechos y sin miedo. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego, donde decimos las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Por lo pronto me despido, cambio y fuera.